Temer a Dios no significa guardar sus mandamientos solamente por miedo. Temer a Dios tiene que ver con un tema de adoración y cuidado personal. Es reconocer que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, a lo largo de la lección de esta semana, vamos a ver la segunda mitad del mensaje del primer ángel. Por lo tanto, quiero invitarte a que puedas quedarte hasta el final de este video, ya que tendremos la compañía de una persona muy especial y una ofrenda musical. Quédate, porque ya comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Estamos en la lección número 4 de la escuela sabática, que lleva por título Teman a Dios. Es importante que podamos entender qué significa el temer a Dios. Y para eso el día de hoy me encuentro aquí con dos grandes amigos. Por un lado me encuentro con mi amigo Simeón. Simeón, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias también por esta oportunidad. Vamos a estar comentando acerca de la cuarta lección, que más que todo tiene por título Teman a Dios, así que estén atentos para poder también estar estudiando su lección. Amén, amén, Simeón. Y por eso también me encuentro con mi amigo Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, mis queridos amigos. El día de hoy nos encontramos aquí ya para dar un repaso de la lección de escuela sabática. Qué alegría poder encontrar contigo, Giovanni, que nos vas a acompañar en esta lección. Pero sabes, antes de poder comenzar, tú sabes que siempre lo que más busca el enemigo es desconcentrarnos, ¿verdad? Que no podamos explicar de buena manera la palabra de Dios, y es algo muy sagrado. Para lo cual quisiera que nos puedas dirigir una oración. Claro, así es. Para ello, pues vamos a inclinar el rostro y hablar con Dios. Oremos. Querido buen Dios que estás en la altura de los cielos, Padre amado, queremos agradecerte por darnos un día más de vida y por darnos este momento de poder meditar en tu palabra y compartir, Señor, un gran estudio que tú siempre nos dices a través de tu palabra. Rogarte, suplicarte que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestros corazones y también tocar el corazón de aquella persona que está viviendo este día, y de esa manera podamos acercarnos cada vez más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de la escuela sabática de esta semana se divide en dos partes muy importantes. Por una parte vamos a hablar acerca del temor a Dios, y por otra parte vamos a hablar acerca de cómo podemos dar gloria a Dios. Y para eso vamos a comenzar con la lección del día domingo, que lleva por título Teman a Dios. Y para eso vamos a recordar un suceso muy importante en la historia, que se da en el libro de Génesis. Para eso vamos a buscarnos Génesis capítulo 22, versículo 12. Y vamos a la lectura de esta cita, que vamos a buscarnos Génesis capítulo 22, versículo 12. Señor, ¿podrías dar la lectura, por favor? Dice, y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Interesante. En este versículo podemos darnos cuenta la conclusión de la prueba hacia Abraham. Abraham tenía que ofrecer ahí en sacrificio a su propio hijo, pero cuando él accedió a hacer eso, cuando aquella daga, aquel cuchillo estaba a nanómetros del cuerpo de Isaac, Dios manda una orden a través de un ángel a que él pueda detener su mano. Ahora, con este acto el versículo menciona de que Abraham había demostrado temer a Dios. Entonces, aquí podemos estar algo muy importante, que el temor a Dios no solamente se ve involucrado o relacionado con un sentimiento o con una emoción. Así es. El temor a Dios se ve reflejado con acciones, con actos. Es decir, Abraham obedeció a Dios. De cierta manera, cuando recibió la orden, claro que sí, él se puso triste. Imagínense haber esperado tantos años a un hijo y el momento decisivo tener que sacrificarlo. Fue una prueba muy grande, pero después de eso, cuando él concluyó con lo que Dios le había ordenado, él demuestra que realmente temía a Dios. Y vamos a otra cita más que nos habla acerca del temor a Dios, y para eso vamos a buscarnos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13,
que viene siendo en el último capítulo de Eclesiastés la conclusión de todo el sermón que nos presenta Salomón en el libro de Eclesiastés. Bien, Giovanni, quisiera que nos puedas la lectura, por favor. Muy bien, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 3. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 3, nos dice de la siguiente manera, perdón, 13, ¿verdad? 13 y 14. 13 y 14. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Giovanni, aquí lo interesante de esta cita es que la cita nos está hablando de que la conclusión de todo el discurso de Salomón se concluye solamente con esta palabra: temor. Y es interesante que cuando él menciona la obediencia la relaciona ¿con qué? Con el temor a Dios. Y es interesante, es decir, temer a Dios no es solamente asustarme, es decir, tengo miedo de lo que yo puedo hacer y de las consecuencias que eso puede traer. No es solamente una emoción, un sentimiento. Temer a Dios tiene que ver con una decisión. Y ahora aquí lo interesante, amigos, es que esta cita, acompañada con el versículo 14, que habla acerca de las obras que serán llevadas a juicio. Y es interesante que esta cita de temer a Dios se da también en un contexto de juicio, tal como se ve en el mensaje del primer ángel. ¿Qué les parece esto del temor a Dios, señor? Uno de los significados de la palabra temor también es respeto a Dios. ¿Cómo una persona puede dar el todo por el amor a Dios? Ahí vemos en el libro de Génesis, estamos viendo cómo es que Abraham sacrificó o estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, un hijo que estaba esperando por muchos años. Ahora, muchas personas pueden decir, ¿por qué Dios dio esa orden de poder eliminar aquello que más ama? ¿Saben? El temor a Dios significa que nosotros podamos amar más a Dios sobre cualquier cosa. No es que el Señor quiere que tú te quedas pobre, no es que el Señor quiere que tú te quedas sin hijos, no, sino que si tú amas primeramente a tus hijos antes que a Dios, ahí es cuando está el problema. O cuando nosotros amamos más el dinero que a Dios, ahí es cuando está el problema. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que todas las bendiciones del Señor tienen que estar siempre en segundo lugar, después de Dios. Una vez que nosotros podamos ponerlo en segundo lugar, cualquier cosa, cualquier bendición, vamos a ser prosperados con la ayuda del Señor. Cada uno de nosotros tenemos muy en cuenta, o tenemos que tener muy en cuenta que si nosotros ponemos en primer lugar cualquier cosa que no sea Dios, pues nosotros no estamos temiendo a Dios, nosotros no estamos poniendo en primer lugar. Amén. Yo creo que este tema del temor a veces tiene un significado más profundo cuando lo vamos aplicando en distintas áreas de nuestra vida. Así, Giovanni. Así es. También podemos ver que temer a Dios es ponerle siempre a Dios en todo. Un ejemplo, queremos tal vez hacer el día de mañana algo que estuvimos pensando hacer estos días, pero si dejamos todo en las manos del Señor y dejamos que Él tome el control de todo lo que nosotros pensamos, pues las cosas salen muy diferentes. Quizá no a nuestra voluntad, pero sí a la de Dios, ¿no? Temer a Dios también es dejar por lado nuestro egoísmo, nuestro egocéntrico que podemos tener, nuestro orgullo, y dejar el pensamiento todo centrado en el Señor. También es la lealtad que va, ¿no?, involucrada en esto, el respeto, la admiración hacia Dios, que es muy importante. Pues cuando tenemos todo esto en mente y en corazón y lo ponemos en práctica, también podemos mostrar a muchas personas que somos leales, que tememos a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿será importante temer a Dios tal vez? ¿Qué diremos? Tal vez no muchos, tal vez nos podemos hacer esta pregunta.
¿Por qué es tan importante temer a Dios? Pues como ya lo habíamos dicho, pues cuando nosotros dejamos los pensamientos en las manos del Señor, pues las cosas salen de la buena y mejor manera. No tal vez como nosotros pensamos, pero sí son guiados bajo la voluntad de Dios. Muy importante tomar en cuenta ese espacio, ese lugar que se merece Dios. Vamos a continuar y para eso vamos a irnos a la lección del día lunes, donde vamos a hablar acerca del temor y la obediencia a Dios. Y hay un versículo que muchas veces se repite, que es la Shema. Pero antes de entrar a la Shema, vamos a buscarnos 2 versículos antes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Y vamos a ver un poco de la orden que Dios da en este versículo. Bien, Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Yo creo que ahí ya lo encontró Simeón. ¿Sí me puede dar lectura, por favor? Dice la palabra de Dios: para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos de los hijos, teman al Señor tu Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Aquí hay una orden directa que está llamando a la obediencia. La Shema era un acto, una tradición que los judíos siempre repetían antes de poder comenzar un culto de reverencia. De cierta manera, ellos lo repetían tantas veces para no olvidarlo. ¿Y qué es lo que no tenían que olvidarse? Pues de presentar a ese Dios de amor, a ese Dios redentor, a ese Dios creador, a todos sus descendientes, a todos sus hijos. Pero tras presentarles ese Dios de amor, ellos también tenían que presentarles lo que es la Torá, lo que es la ley de Dios. La educación iba relacionada con el cumplimiento y con la observancia de los mandamientos de Dios. Ahora, cuando los hijos aprendiesen en aquella época a guardar los mandamientos, sus días en esta tierra serían alargados. ¿Y a qué mandamiento esto nos hace recuerdo de los 10 mandamientos? Más que todo está haciendo referencia al 5º mandamiento. Cada uno de nosotros tiene en su Biblia, puede abrir el 5º mandamiento. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Si tú obedeces, si tú cumples, si tú obedeces a tu padre, a tu madre, porque un papá siempre va a ver por el bien de su hijo. Ningún papá puede decir, anda hijo a asesinar, anda a matar o anda a robar, ¿no? Hasta un padre malo puede dar buenos consejos a su hijo. Así que dice, si nosotros obedecemos a nuestros padres y a nuestras madres, si los honramos, nosotros vamos a tener una vida muy prolongada en esta vida. Así es. Y es importante que los hijos aprendan este tema de la obediencia, de la observancia de los mandamientos de los propios padres. Porque es algo difícil que los hijos puedan hacer algo que no ven reflejado en los padres, ¿verdad? Así es. Puede ser difícil para muchos de nosotros, pero ahí estamos con la ayuda del Señor, que todo es posible, ¿verdad? Siempre y cuando papá y mamá puedan ayudar a los hijos desde cuando lo tienen en el vientre de la mamá. Es muy importante que el hijo, la hija, desde que está en el vientre de la mamá, pueda ser instruidos, puedan ser enseñados bajo la palabra de Dios. Pero cuando los hijos son dejados, son descuidados en la parte espiritual, pues puede haber consecuencias con el tiempo. Y como ya lo hemos comentado, puede ser difícil cumplir este 5º mandamiento. Así es. Tal vez muchas personas pueden decir, ¿no?, que yo no he tenido un buen papá, un buen ejemplo, como hacía su mención Abraham, que tal vez muchos no tienen un buen papá o el ejemplo, ¿no?, un buen ejemplo en la familia, pero en la Biblia hay muchos personajes que tuvieron padres malvados, padres que no tenían un buen ejemplo, pero que los hijos terminaron haciendo cosas buenas. Ahí tenemos un ejemplo en el rey Amón. Dice que solamente reinó 2 años y que después de eso fue el reinado de su hijo Josías, que dice que la Biblia que el reinado de Josías fue el mejor de todos.
no hubo rey como Josías antes ni después. ¿Por qué? Porque Josías fue del agrado del Señor. Dice que desde su niñez comenzó a hacer lo bueno hasta el final. De cierta manera, mi buena actitud, mi reverencia que tengo con Dios, mi temor a Dios, es verdad que los padres tenemos que tomar en cuenta que de lo que nosotros hacemos los hijos van a aprender, pero lo que yo soy no siempre va a ser la culpa de mi padre. Y aquí claramente podemos darnos de cuenta con un ejemplo, ¿verdad?, de la Biblia. Y es interesante porque estamos hablando dentro del contexto del mensaje del primer ángel. Mira, el mensaje del primer ángel, en primer lugar, anuncia lo que es el Evangelio eterno, predicar el Evangelio eterno, pero nos invita directamente a temer a Dios. Y temer a Dios, como vimos en Eclesiastés, está relacionado con el juicio, pero temer a Dios también está relacionado con guardar los mandamientos. Lo mismo que se ve en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde menciona de que la iglesia de Dios guarda los mandamientos de Dios. Entonces la iglesia que realmente alaba y adora a Dios no descarta la ley, la abraza y la ama. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora acerca de vivir enfocados en Dios, porque si hay algo que no podemos dejar a medias, es el trabajo que Dios hace en nosotros. Es decir, de esta manera Dios tiene que terminar la obra que un día comenzó en nosotros. Dios tiene que terminar de concluir. ¿Y cuándo eso sucede? Cuando yo empiezo a tener mi vista, mi visión puesta en el cielo, en las cosas del cielo. Y para eso vamos a buscarnos a continuación un versículo muy conocido que es Mateo 6:33. Giovanni, por favor. Y por este lado quisiera que tú, Simeón, nos puedas ayudar con el texto de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Mateo 6:33. Perfecto. El libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, pues muchos de la iglesia conocen este versículo, pero vamos a ver qué es lo que el Señor también nos dice más acerca de este versículo. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. El cumplimiento del temor a Dios se ve en mi vida cuando yo lo pongo en el primer lugar. Tal como aquí, el Señor nos mencionaba, ¿verdad? Es importante que Él pueda ocupar ese primer lugar. Colosenses, ¿qué nos señala, Señor? Dice: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Muy bien. Y Hebreos 12:1-2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amigos, estas citas nos están hablando acerca que nosotros tenemos que cada vez en el proceso de conversión, en el proceso de mi comunión con Dios, ir rechazando lo que este mundo me ofrece, ir rechazando los placeres banales que el mundo me puede ofrecer y tener mi enfoque y mis ojos puestos en el cielo. Pero ¿en qué momentos de mi vida se puede ver reflejado eso? Señor. Cada uno de nosotros tenemos que tener muy en cuenta, siempre estamos repitiendo, en la anterior semana, por ejemplo, el tema era del mensaje del Evangelio eterno. Cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez que nosotros nos bautizamos, una vez que nosotros entramos al pueblo, a la familia de Cristo, cada uno de nosotros estamos con la responsabilidad de poder llevar ese mensaje y saber encontrar la manera de cómo transmitir a las personas. Como está diciendo, una vez cuando tú ya te bautizas, tu mirada ya no tiene que estar en esta tierra. Tu mirada no tiene que estar en las cosas de esta tierra. Muchas veces cuando nosotros agarramos nuestro primer sueldo, lo primero que pensamos es en cosas materiales. Pensamos en comprar una casa nueva, o comprar una ropa nueva, carro nuevo. Y en vez de poder fijarnos en las cosas de arriba, nos empezamos a enfocar en las cosas de abajo.
y nos olvidamos muchas veces de las personas que están tal vez pidiendo en la calle. Dicen, nosotros tenemos que vivir como si ya estuviésemos en el cielo. Y en el cielo no va a haber pobres. Entonces, ¿por qué hay pobres? Entonces, ¿por qué no dar de lo que yo tengo a las personas? ¿Por qué no dar de lo que me está tal vez haciendo de más? Tal vez yo ya tengo para comer, pero los demás no tienen. Entonces, ¿por qué no puedo dar más a esas personas? Y eso es lo más importante en nuestra vida, algo que el pastor Miguel Vargas nos señalaba en clases, ¿no? Él decía, yo en mi cuarto cuando uno era estudiante le ponía un letrero, dice que el letrero le decía mismo, vive ahora como un pastor. Y yo creo que deberíamos de poner eso, ¿no? Vive ahora como si estuvieras en el cielo. No esperemos que algo milagroso suceda en nuestra vida, sino que ahora es el momento para despojarnos, ¿no? Y que nuestra mente entera se llene de pensamientos positivos, que nuestra mente entera se llene de versículos de la Biblia, que mi tiempo completo lo pueda dedicar a qué, a realizar, a trabajar, a estudiar, claro que sí, pero en esos ámbitos siempre procurar la predicación del Evangelio a las demás personas. Vamos a continuar y vamos a ir a la parte de demos gloria a Dios, y es la penúltima parte. Y para eso vamos a buscarnos dos citas bíblicas muy importantes. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Simeón, por favor, si nos ayudas. Y también vamos a buscarnos en Primera de Corintios 6, 19, 20. Por favor, hermano. Y yo voy a buscar Primera de Corintios 10, 31. ¿Nos puedes ayudar, Señor? 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Vale, por favor. Muy bien. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí se menciona la palabra de glorificar, dar gloria a Dios. ¿Cómo yo puedo dar gloria a Dios? Cuando yo considero que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero ahora miren la cita que vamos a la lectura, y es la que me llamó la atención cuando yo estaba estudiando ahí la lección. El 10:31 dice así: así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si buscamos distintos pasajes que la lección nos presenta, Josué 7:19, 1 de Samuel 6:5, Jeremías 3:15, Malaquías 2:2, nos vamos a dar cuenta que todos estos pasajes, cuando se habla de dar gloria a Dios, se está hablando en un contexto de juicio. Entonces, al leer 1 de Corintios, también nos damos de cuenta de lo siguiente, que dar gloria a Dios significa cuidar mi cuerpo. Cuidar mi cuerpo es como si fuera un templo. Y ahí entran muchos temas relacionados con la modestia y con la alimentación. Porque si yo entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y yo entiendo que esto es necesario para dar gloria a Dios en cumplimiento del mensaje del primer ángel, yo entiendo que tengo que cambiar la alimentación. Yo entiendo que tengo que dejar sustancias que a veces me puedan hacer daño. ¿Es así, Giovanni? Así es. Bueno, la palabra de Dios es tan maravillosa que nos enseña incluso cómo podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Es tan interesante ver que Dios, pues cuando creó a Adán, no le creó directo un ser humano, le da un ser humano viviente, sino, como dicen los primeros versículos como dicen los versículos de Génesis, dice que primero lo forma del polvo de la tierra, que es la carne, que un día nosotros tenemos. Después de que lo acaba de formar a imagen y semejanza de Dios, pues pone el soplo de vida, que es conocido como el Espíritu. ¿Verdad? Ahora, una vez que el cuerpo, el polvo, se une con el espíritu, llega a ser el hombre un ser divino. Y algo muy interesante podemos ver aquí, que de qué manera podemos glorificar a Dios, como tú lo ves, Adán, pues con el cuerpo podemos glorificar a Dios teniendo una buena alimentación.
una alimentación sana, cuidando nuestro cuerpo, consumiendo algo bueno que edifique el templo, que es el cuerpo. Y de la misma manera el espíritu. Pues el espíritu podemos alimentarlo con la palabra de Dios, que es un alimento espiritual, y así también tener un crecimiento espiritual. Y de esas dos maneras podemos glorificar también a Dios. Bien, este es un tema tal vez un poco complicado, o tal vez un tema que muchas personas lo van a ver como problemático, porque el versículo que yo leí, más que todo, tiene que ver con salud. También con, como estaba mencionando Abraham, con parte de espiritualidad, de esa confianza en Dios. Dice en el versículo que acabo de leer, dice, si alguno destruye el cuerpo de Dios, Dios lo destruirá. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Yo también muchas veces he predicado este tema. Cuando tú comes bien, estás en una buena forma, tienes buena salud y por lo tanto vas a vivir más. Y por lo tanto tú vas a tener más tiempo ¿para qué? Para predicar. Para predicar. Ahora, ¿qué pasa si yo no cuido mi salud? ¿Qué pasa si yo me enfermo antes de tiempo? ¿Qué pasa si yo, en vez de poder alimentarme de forma sana, me empiezo a envenenar el cuerpo y no tengo que predicar todo lo que yo debería haber hecho? Todas las almas que yo hubiese ganado en ese tiempo, esas personas ya no van a ser salvas. Entonces, ¿cómo? Cada uno de nosotros es responsable de su propio cuerpo. Dice, el Señor va a destruir a aquellos que destruyen su propio cuerpo. Así que cada uno de nosotros somos responsables de poder cuidar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir más y más tiempo nosotros podamos glorificar a Dios. Mientras tengamos una mejor salud, tenemos mejores condiciones para poder llevar a más lugares. Vamos a terminar con la última parte, que ya por el título Vencedores del Apocalipsis. Y para eso vamos a buscarnos, por favor, Simeón, si nos ayudas, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Y tú, por favor, Giovanni, con el capítulo 7, versículo 25 también de Hebreos. Bien, y con esto ya vamos a finalizar. Adelante, Simeón. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Vale, por favor. Por eso, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La salvación es única y exclusivamente por la gracia. Al menos la Reforma con Martín Lutero comenzó de esta manera, que la salvación es solamente por gracia. Entonces, si hablamos el tema de dar gloria a Dios y entendemos que es el mensaje del primer ángel, forma parte del mensaje del primer ángel, cuidar mi cuerpo, uno puede llegar a pensar que cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, ya parece salvación por obras, ¿no? Dejamos la gracia, uno puede llegar a pensar. Pero lo que los versículos de hoy de Hebreos nos están enseñando es que el único que pudo vencer al pecado y pudo ser hallado sin mancha de pecado es Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo debe de ser aquella persona que me inspira a crecer, aquella persona, aquel modelo que yo tengo que imitar, seguir sus pasos, y con la ayuda de Dios y con la inspiración que Dios me da a través de su Hijo Jesús, plasmado en la palabra, yo puedo avanzar en el camino de la perfección, en el camino de la conversión, y mi vida va a ser diferente. Mi vida va a ser más duradera. Es decir, con Cristo, como lo vimos, ¿no?, esta semana en clases también, con Cristo somos más que vencedores.
Él nos da la capacidad, nos da la fuerza para poder mejorar. ¿No es así, Giovanni? Así es, ¿no? Y en el día de hoy, pues, aparte de cómo glorificar a Dios, estamos viendo cómo podemos glorificar a Dios con nuestra salud. Y hay tú, mi querido hermano, hermana, que estás escuchando, ¿no? Estás viendo ahí la plataforma, me estás acompañándonos con la meditación, la bendición, pues es muy importante cuidar el templo que Dios nos permitió vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿sabe? En muchos lugares donde nos encontramos predicando acerca de predicar el Evangelio, muchas personas quieren llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no lo conocen. Pero hay algo que no pueden hacer, es predicar, porque ellos dicen, no puedo, hermano, yo quiero, y no puedo. Y la pregunta es, ¿por qué no puedes, hermano? Porque me encuentro delicado de salud, ya no puedo caminar, me duelen los pies de los brazos. ¿Y por qué viene todo eso? Viene en consecuencia de no cuidarnos, por ejemplo. Otra consecuencia que a veces vemos es con respecto a la alimentación. Hay personas que dicen, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque me agito rápido. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque también en el tiempo pasado no hemos cuidado nuestros cuerpos. Así que cualquier parte del cuerpo que tenemos es muy importante, ¿verdad, amigos? Porque la mano sin los pies no es nada. Los ojos sin la nariz, sin los labios, sin los pies no es nada. Todo se necesita del uno para el otro. ¿Para qué? Para seguir predicando. Así que si tú te encuentras bien de salud, mi querido hermano, hermana, ponlo en práctica. Cuida tu templo, porque el Señor quiere hacerte llegar a muchos lugares para que puedas predicar su palabra. Señor. Dice que el consejo más efectivo o el mensaje que a una persona puede ser tocado por el Espíritu Santo, dice que es una persona que ya haya vivido esas experiencias y las haya pasado. Lo que hemos leído en el libro de Hebreos muestra cómo es que alguien, un ser humano que ha pasado por las mismas tentaciones, igual que nosotros, tal vez por la tentación de la comida o por la tentación tal vez de otra persona, tal vez que de personas que yo no tengo que mirar o que personas que yo no tengo que estar, o tal vez el tipo de música que yo tengo que escuchar o de las personas con las que yo me tengo que relacionar o de ver cosas que no tengo que ver. Dice que Jesús fue el único que pasó todas esas pruebas. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener también la misma disposición o de obedecer a ese Jesús que pasó por las mismas pruebas, tal vez aún peores que nosotros, pero que pudo pasar. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, estamos también siendo llamados a su tiempo. Giovanni también daba algunos consejos. Este consejo puede ser, si nosotros hemos caído, si nosotros hemos tal vez nos hemos hecho ganar con una tentación, si hemos tropezado, tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque la invitación nos lo está haciendo alguien que ya ha vencido al mundo, una persona que ya ha ganado. Si nosotros estamos con Cristo, como decía Abraham, nosotros ya somos vencedores. Entonces, ¿quién quiere entrar a un grupo que va a perder? Nadie. Entonces, la invitación es para cada uno de ustedes, queridos amigos. Amén. Me hice la cuenta de que Simón Bolívar, un conocido libertador de acá de Sudamérica, llegó a ser preparado en las mejores universidades de Francia. En esa época, él llegó a conocer al conquistador Napoleón Bonaparte. Los historiadores cuentan de cómo Simón Bolívar admiraba demasiado a Napoleón Bonaparte. La estrategia militar que Napoleón Bonaparte utilizaba para poder conquistar los grandes territorios de Europa. Cuando Simón Bolívar regresó acá a Sudamérica, él replicó todo lo que había aprendido con este emperador de Napoleón Bonaparte. Y fruto de ese trabajo, pues muchos países sudamericanos que en esa época estaban siendo esclavizados por la corona española llegaron a poder tener su independencia. Muchas veces tiene que ver la persona que nos inspira, muchas veces tiene que ver a la persona que admiramos. Por esa razón, nuestra más grande inspiración debe ser Jesús. Y Él no nos va a liberar de un yugo español, no nos va a liberar de ningún
de ninguna esclavitud. Si Jesús nos va a liberar es de la esclavitud del pecado. Él viene a liberarnos y darnos la entrada a una tierra mejor. Durante la última campaña de colportaje, mis queridos amigos, yo pude visitar la iglesia de Emmanuel en mi distrito de Pacajes. Ahí conocí a una señorita que le encanta mucho lo que es la alabanza y la adoración. Por esa razón, en los siguientes minutos quiero invitar a Odalis para que pueda acompañarnos con la ofrenda musical en esta mañana. Que nadie me venga a decir que ya nadie me ama, cuando el creador de este mundo por mí se entregó. Que nadie se atreva a negar su divina existencia, cuando me despierto abrazado por su protección, que solamente él pudo hacer a alguien de un nadie como yo. Y me recuerda lo profundo del mar, el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Y desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Que soy producto del azar, eso ya lo he escuchado. Que el mundo se terminará y que no sirve mi fe. Mas nadie me puede quitar lo que Dios me ha entregado. Porque aunque todo se derrumbe, siento paz en mi ser. Que construye aquí puede igualarse a él. Me recuerda lo profundo del mar, el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Desde entonces no puedo entender cómo vivía en su ausencia. Me duele recordar que no había más que un vacío profundo que intenté llenar con tantas mentiras, pues no conocía que eras la verdad. Y sé que no merezco tu sanidad, yo te di primero y me curaste igual. Me llamaste hijo, me pusiste nombre y me diste un lugar. Me recuerda lo profundo del mar, el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Desde entonces no puedo entender cómo vivía en su ausencia. Desde entonces no puedo entender cómo vivía en su ausencia. Muchas gracias, Odalis, por esa linda ofrenda musical. Oremos. Amado Dios, amado Padre, queremos agradecerte en este momento por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra y permite que todo lo que hemos aprendido quede grabado en nuestro corazón. Detrás de la pantalla, Señor, se encuentra un hijo tuyo, una hija tuya que necesita conocerte más de cerca, que necesita, Señor, de un abrazo tuyo, que necesita, querido Padre, esa mano para poder levantarse y abandonar, Señor, su vida, bendito Padre, quizás llena de errores, llena de caídas, querido Padre. Tú eres un Dios sustentador, un Dios perfeccionador y un Dios colaborador.
quédate con nosotros, amado Padre. Te rogamos todo esto y que este mensaje de la lección de la escuela sabática y el mensaje del primer ángel pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Simeón, Giovanni, esperamos que esta no pueda ser la última ocasión. Y las oportunidades también poder contar con ustedes. Así es, mi querido amigo Abraham y mi amigo Simeón, pues con mi persona será hasta la próxima, Dios mediante, ¿no? Y quiero también agradecer a todos nuestros amigos que estaban acompañándonos en la meditación de la lección de Escuela Sabática. Pues que deseamos que pueda irles durante estos días, ¿no? Deseamos que el Señor pueda siempre cuidar de su familia, bendecirles de la manera y así todo lo que aprendimos el día de hoy podamos siempre ponerlo en práctica. Muchas gracias también a Abraham por esta oportunidad, gracias también Giovanni por tener el privilegio de poder comunicar con cada uno de ustedes, mis queridos amigos, hermanos, tal vez que están viendo a través de las redes sociales, tal vez están viendo de la iglesia de Coipani o de la iglesia de Práctica, de la iglesia Loma Linda. Que el Señor les bendiga a cada persona que vaya a ver este video, pueda ser una gran bendición espiritual y que si hay alguien que está escuchando que no es parte de la iglesia también pueda ser multiplicado en gran manera todo lo que pueda hacer, si confían en el Señor. Amén. Gracias, Señor. También voy a aprovechar para dar saludos a la iglesia de Macárgenes, a la iglesia Roca Eterna y a la iglesia La Joya, que es una iglesia donde también luego las prácticas. Un saludo a cada uno de los hermanos y que el Señor los bendiga. Te Giovanni que manda saludos a la iglesia. Así es, quiero mandar ahí gran saludo a nuestra querida congregación de Bancuyo, donde estamos realizando nuestras prácticas pastorales. También a la iglesia de Arapata, ¿no? Una iglesia que se encuentra en Manchuga, de La Paz. Amén. Bueno, hermanos, será hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego.